En la clase de la semana pasada soy consciente de que fueron un pelín teóricas, un poquito densas, lo sé, yo lo sé. Pero lo hice adrede, ¿para qué? Para dar los resultados que quería. Y ahora vamos con toda la calma del mundo a repasarlos, preguntan dudas, volvemos para atrás, discutimos qué era lo que decía el enunciado y qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Así que la clase de hoy, de mañana, va a haber muchos ejercicios, muchos ejemplos. Así que párenme, pregúntenme, díganme, ¿este problema se podría hacer de esta otra forma? ¿Vale? Y nada, vamos a disfrutar de lo que ya hemos trabajado. Ya tenemos los resultados importantes, ahora vamos a disfrutar de ellos y trabajarlos y entenderlos mejor. ¿Bien? Bien. Les propuse el jueves una aplicación lineal que iba de este espacio, de la matriz del 2×2, en este espacio que era R2 de X, ¿verdad? Los dos son espacios vectoriales sobre los reales. Este tiene dimensión 4 y este tiene dimensión 3, ¿no? Y elegimos una base de cada uno de esos sitios, la base 1 del espacio vectorial de la izquierda, la matriz del 2×2, y la base 2 del espacio vectorial de la derecha. Y construimos entre todos un poquito la matriz, ¿se acuerdan? Que ustedes hicieron 1 y yo hice 3, que yo trabajé mucho más que ustedes, ¿se acuerdan? Vale, pues sí, hicimos esa matriz y nos dio eso. Muy bien. Y entonces, bueno, antes de meterme en materia, quiero filosofar un poco con esta matriz, o bueno, pensar un poquito en esta matriz, ¿vale? Por cierto, esta matriz, como todas las matrices de esta aplicación lineal, son matrices 3×4. ¿Verdad? Porque va de un espacio vectorial de dimensión 4 en un espacio vectorial de dimensión 3, y eso siempre me da una matriz m por n, 3×4. Ah, bien. Si alguien me da una matriz 2×5, o 2×4, o 8×7, pero no es 3×4, no podrá hacer esta aplicación lineal, ¿verdad? Bien. Más cosas. Primera pregunta, así rápida, a ver si son capaces de contestarme rápido, ¿vale? ¿Esta aplicación es inyectiva, sí o no? Inyectiva, ¿no? Inyectiva. Un no. Yo veo esta aplicación lineal y digo, no va a ser inyectiva ni de broma. Por varios motivos. Por varios motivos. El primero. Miren, cuando yo tengo una aplicación lineal que va de un espacio de dimensión 4 en una dimensión 3, nunca puede ser inyectiva. Aparecerán los problemas, eso, o ya lo vimos, como quieran. ¿Se acuerdan cuando vimos qué pasaba, qué tenía que pasar para que se fuese monomorfismo? ¿Verdad? Y hablábamos de sí, solo sí, el núcleo cero, ¿verdad? Sí, solo sí, el rango de la matriz asociada cumple no sé qué propiedad, ¿verdad? Sí, y después de los sí, solo sí, hay una implicación. En particular, el conjunto de llegada tiene que tener mayor o igual dimensión que el de partida. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pues esto de entrada, así, solo con verlo así de golpe, ¡pum! Ya te digo, no puede ser inyectiva ni de broma. Una aplicación lineal de un espacio de dimensión 4, un espacio de dimensión 3, no puede ser inyectiva. Nunca en la vida. ¿Bien? Bien. Vale. Entonces, como no es inyectiva, en su núcleo tiene que haber cosas, ¿verdad? ¿Me saben decir alguna cosa que esté en el núcleo? Así rápido. Pim, pam. El 0, perfecto, el 0, ¿vale? El 0 es la respuesta gratuita. Y ahora venga una un poquito más elaborada. La tercera matriz de la base B1. Vale. Miren, a esta matriz la calculamos, ¿verdad? Y tenía una cosa muy graciosa. Es que tenía esta columna de 0, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué ahí hay una columna de 0? Pues recuerdo cómo se construye esta matriz. ¿Cómo se construye esta matriz? La tercera columna se toma el tercer elemento de la base B1, se le hace F y se pone sus coordenadas respecto a B2. Aunque así se hace esa matriz. ¿Verdad? Entonces así se hizo esta tercera columna. Tomé el tercer elemento de la base B1, le hice F y caí aquí. ¿Verdad que sí? Bien. Conclusión. Cuando calculé sus coordenadas me dieron las tres coordenadas 0. ¿Cuál es el único vector del mundo cuyas coordenadas son 0, 0, 0, 0? El vector 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que al tercer elemento de esta base, su imagen es 0. ¿No? Desde que yo veo esa matriz ya no sé que el tercer elemento de su imagen, de la primera base, su imagen es 0, ¿verdad?
Bien. Ya tengo un elemento en el núcleo. Yo ya sé que son otro motivo para ver que eso no era inyectivo, ¿no? Vale. Vale. ¿Alguien tiene buena vista y ve algún otro elemento del núcleo? Esto ya no es evidente 100%. ¿Por qué les digo esto? Voy a empezar. Si llamamos esta matriz A, ¿verdad? Yo les dije el otro día que la matriz A esta era la leche. ¿Se acuerdan? Que se podía calcular todo con esa matriz, ¿verdad? En particular les dije, se puede calcular una base del núcleo con esa matriz, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es? Pues mira, el núcleo de F son los elementos A, B, C y D, y como voy a usar la matriz de B1 a B2, serán los A, B, C, D respecto a la base de 1, tales que A por A, B, C, D me dé 0. Por cierto, cuando pongo 0 aquí, tengo que poner 3 ceritos, ¿verdad? Porque la matriz es 3 por 4, la multiplico por una matriz columna de 4, pues me da una 3 por 1, ¿verdad? 3 filas de una columna, ¿verdad? 3 ceritos. ¿Vale? Y uno, cada vez que tiene una matriz, puede hacer como un autómata y se sabe las recetas y dice, lo calculo, pim, pam, no, vale. Bien. Pero también puede tener uno buena vista y buscar elementos en el núcleo. Tener buena vista, mira, esto tampoco es tener una vista de lince, ¿no? Es una columna de ceros que cuando uno mira una matriz se ve amarillo fosforescente, ¿no? Y dice, niño, eso apesta un elemento del núcleo. ¿Alguien me dice otro? Venga. Menos una vez en segundo, más 2 veces en cuarto. Menos una vez el segundo. ¿No te entendí? La segunda columna, por menos 1, ¿Sí? más 2 veces la cuarta. ¿De acuerdo? La primera. No. Ah, vale, perdón, sí. Y si escribo bien la matriz que tenía, perdón. La copié mal hoy. Perdón. Por eso me estaba extrañando. Perdón. Perdón, claro, sí. Aquí hay otra cosa que no es amarillo fluorescente, pero es amarillo fuerte, ¿vale? Que hay una dependencia en las columnas, ¿no? La segunda columna es la primera cambiada de signo, perdón. La dependencia era mucho más complicada porque me equivoqué copiando la matriz, ¿vale? Entonces, la segunda columna no es la primera cambiada de signo, ¿verdad? Y por cierto, resolver un sistema de ecuaciones homogéneo no es en el fondo calcular las dependencias por columna de la matriz. ¿Sí? Entonces, como la segunda columna es la primera cambiada de signo, pues hay una cosa ahí que está en el núcleo, hay una cosa que es solución de este sistema. ¿Saben cuál? 1, 0, 0. Es solución de ese sistema, que sí. Porque si yo sumo la primera columna y la segunda me da 0. Y que con otras palabras, 1, 1, 0, 0 solución de ese sistema. ¿A que sí? Vale, entonces esto, por cierto, respecto de B1, también está en el núcleo. Y 1, 1, B1 es el primer elemento más el segundo, ¿verdad? Es una vez el primer elemento de B1, una vez el segundo. Bien, ¿se entendió este igual que puse por aquí? ¿Sí? ¿Por qué este igual? Porque mira, cuando yo uso la matriz A, le tengo que dar coordenadas respecto de B1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la solución que me salió son coordenadas respecto de B1. ¿Qué elemento es ese? Pues una vez el primer elemento de B1, más una vez el segundo elemento de B1. Eso fue lo que escribí. Después operé, y si no me equivoqué, sale eso. ¿Vale? Bien. Pues, entonces, miren, tenemos dos elementos del núcleo, este y este, ¿verdad? Sí, solo mirando, sin hacer una cuenta, ¿no? Solo teniendo buen ojo. Está guay. Por cierto, ¿cuál es la dimensión del núcleo? Pues vamos a ver. La dimensión del núcleo, yo sé que la dimensión de la imagen de F más la dimensión del núcleo es la dimensión de qué espacio, ¿del de la izquierda o del de la derecha? Del primero. Fórmula, nuestra queridísima fórmula de dimensiones, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión de esta cosita? 4. Aquí es 2 por 2, un espacio vectorial de dimensión 4. Todas las bases de aquí tienen 4 elementos.
La dimensión de la imagen de F, ¿cómo la podemos calcular? Con el rango de esta matriz, ¿verdad? El rango de esta matriz así rápido, se ve, ¿no? ¿Cuánto es el rango de esta matriz? ¿Todo, verdad? La dimensión de la imagen es el rango de esta matriz, que es 2. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuánto es la dimensión del núcleo? 2. Perfecto, la dimensión del núcleo es 2. Con nuestra vista de lince encontramos dos elementos en el núcleo, ¿verdad? Es este y este. Son independientes. Este y este son dependientes o independientes. Independientes, ¿no? Pero con convicción. Independientes, ¿por qué? Porque dos elementos, para que sean dependientes, uno tiene que ser múltiplo del otro, ¿verdad? Y esto es múltiplo de esto, con estos ceritos que hay aquí abajo, ni de coña. Nunca en la vida. ¿Verdad que no? Bien. Conclusión. Sé por la fórmula de dimensiones que la dimensión del núcleo es 2. Y sé, porque tengo una vista del lince, que encontré dos elementos linealmente independientes dentro del núcleo. ¿Me pueden decir una base del núcleo? Esos dos. Base del núcleo de F. Son esos dos. 2 menos 2, 0, 0. Menos. Coma. 3, 1 menos 2 menos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me sé, o me imagino, que el día que uno va a un examen, se sabe la receta. ¿Qué es la receta? Que la base del núcleo se puede calcular con esta forma. Y que esta forma te da un sistema de ecuaciones. Y que lo resuelve y te da la solución, ¿verdad? Y te da una base. Sí, yo sé que ustedes sabrán eso el día del examen. Pero yo les digo, niños, si tienen buena vista, se pueden ahorrar muchos cálculos. ¿Vale? Este es un ejemplo en el que la base del núcleo se puede sacar con intuición, con mirando un poquito la matriz, parándose, relacionando los conceptos, ¿vale? Entonces, yo lo que les pido cada vez que tienen que hacer un ejercicio, en álgebra lineal sobre todo, que vale, se sepan la receta, los pasos que hay que seguir, pero antes de ponerse uno a hacer los pasos como un pollo sin cabeza, que mire un poquito lo que tiene y mira a ver si puede sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque con los cálculos nos equivocamos todos, yo el primero, pero si lo veo y está evidente que este elemento está en el núcleo, pues ya lo pongo, ¿verdad? O al revés, imagínate que hago los cálculos y saco todas las soluciones del sistema. Tengo que ver que este elemento está en el núcleo, si no es que me equivoqué en algo, ¿verdad? Sí. Hay muchas formas de corregirse a sí mismo, que es pensando. ¿Se entendió o no se entendió? No les quiero que hagan calcular la base del núcleo siempre a vista, pero si se ven cosas, pues utilícenlas, ¿vale? Lo digo porque sé a dónde vamos. Digamos un mundo en el que vamos a trabajar con muchas matrices 4x4. Y cuando uno hace una matriz 4x4, lo normal es que se le equivale un signo. Lo normal es que se le vaya un número y que se equivoque. Pero si piensa qué significa el resultado que obtuvo y lo relaciona con lo que ve, probablemente pueda corregir esos errores. ¿Vale? Que no sean pollos sin cabeza. Que tienen una cosa aquí súper valiosa aquí arriba. ¿Vale? Bien, pues nada, de esto no iba a la clase de hoy. Esto es solo un... salí del tema. Quería hacer otra cosa. Pero me emociono y se me olvida. Vale, borro esto y seguimos a lo que quería hacer hoy. Esto no es lo que quería hacer hoy. Lo que quería hacer hoy es otra cosita. Les dije que... les pregunté esto el otro día. Les pregunté a ustedes esto el otro día, el jueves. Y el jueves me respondieron súper bien. Les pregunté si, mira, con estas bases te da esta matriz, pero ¿existen otras bases para que te dé esta matriz?
Y ustedes me dijeron, niños, acabamos de ver un resultado, un teorema grande, que dice que dos matrices son asociadas a la misma aplicación lineal, si y solo si tienen el mismo tamaño, obviamente, porque si no vaya gracia, ¿verdad? Y las dos son del mismo tamaño, 3×4, y tienen el mismo rango, ¿verdad? Salta a la vista que esta tiene rango 2, y esto lo calcularon ustedes, y les dio rango 2, también es un cálculo facilito, ¿verdad? Conclusión, ¿cuál es la respuesta a esta cosa? ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues como existen esas bases, yo les voy a pedir ahora calcularla. ¿Vale? Por cierto, antes de calcularla, esta pregunta es lo mismo, la misma pregunta, es la misma, equivalente completamente a decir, ¿existen P y Q matrices invertibles? La P tiene que ser, como multiplicada por la izquierda, una matriz 3×3. La Q tiene que ser una matriz 4×4. Invertible. ¿Sabes qué? P por A Q es igual a esto. Se la voy a poner. Esta es la matriz 3×4,2. ¿Por qué la pregunta de arriba es lo mismo que la pregunta de abajo? Porque eso es lo que dice el teorema, ¿verdad? Existen estas matrices invertibles, sí, solo sí, pasa esto, y el teorema también dice sí, solo sí, tienen el mismo rango, ¿verdad? Te decía las tres cosas. ¿Vale? Entonces, esta pregunta y esta pregunta son la misma. Otra forma de preguntar lo mismo, es decir, que la matriz A y la matriz J son equivalentes. ¿Se acuerdan que se llamaba que dos matrices eran equivalentes? Pues 3 veces te reformulaba la pregunta de 3 formas. ¿Vale? Y todas las respuestas sí. ¿Vale? Pues ahora, lo que yo les voy a pedir, ¿sí? Eso es una I, ¿verdad? ¿Dónde? P por A es igual a... J 3×4,2. Esta matriz la llamamos J 3×4,2, ¿de acuerdo? De todas las matrices 3×4 de rango 2 es la más fácil. Vale. J 3×4. Sí. Vale. Entonces, niño, pues si ya me dijiste que sí, la siguiente pregunta natural es, pues mira, si existen dos bases, dime cuáles son. Y si existen P y Q, dime cuáles son, ¿verdad? Bien, y ahora hay muchas formas de resolver esta pregunta. De hecho, veremos una forma alternativa mañana. Pero hoy, con las herramientas que tenemos hoy, ¿cómo podemos hacer eso? Pues les pido que viajen hace 4 meses. Y hace 4 meses veíamos que para encontrar P y Q invertibles, ¿verdad? Que cumpliesen esto, lo que hacíamos era hacer operaciones elementales. ¿Se acuerdan que las operaciones elementales por filas afectaban a la P, las operaciones elementales por columnas afectaban a la Q? Pues una forma de obtener esa P y esa Q es tomar nuestra matriz A, empezar a hacer operaciones elementales por filas y columnas, hasta llegar a la J esta de rango 2, ¿verdad? Y se acuerdan que cuando yo ponía mi matriz y ponía a la izquierda P y las operaciones por fila y a la derecha la identidad y hacía las operaciones por columna, iba guardando una traza de las matrices P y Q que me hacían falta. ¿Entendió lo que dije? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a partir de A, le voy a pegar una identidad a la izquierda y le voy a pegar una identidad a la derecha. Voy a hacer operaciones elementales hasta llegar a esto. Pero voy a currar para llegar a esa matriz, ¿verdad? Cada vez que hago una operación elemental por fila, voy a modificar la matriz de la izquierda. Y cada vez que hago una operación elemental por columna, voy a modificar la de la derecha. Como hacíamos el primer cuatrimestre, que sí. No me miren rata, por favor. Vale. Pues si no, vale. Y cuando ya llega a J, lo que me viene de regalo es la matriz que está a este lado será P y la matriz que está a este lado será Q. ¿Sí o sí? Pues vamos al ataque. Pues vamos a tomar nuestra matriz A y a la izquierda le ponemos una identidad y a la derecha otra identidad. Por cierto, ¿de qué tamaño es la de la izquierda y de qué tamaño es la de la derecha? La de la izquierda es 3×3 porque va en relación a las operaciones por filas y es la que va a multiplicar por la izquierda, es la P esta, ¿verdad? Lo que tenga a la izquierda al final será la P. ¿Sí? Pues hay que poner la identidad 3×3. Aquí voy a poner mi matriz A, aquí voy a poner la identidad 4×4. ¿Sí? Y ahora voy a tomar mi matriz A y me lo tengo que currar haciendo operaciones elementales por filas y columnas y llegar a esto. ¿Qué operación les pide el cuerpo que haga para pasar de aquí a aquí? Vamos a empezar. Hay varios caminos, ¿verdad? Díganme uno, una operación, hazme feliz. Sumar fila 1 y fila 2. Fila 1 y fila 2 es una idea preciosa. ¿Por qué? Porque hacíamos una fila de 0, ¿verdad?
lo hago en fila 2 igual a fila 2 más fila 1. ¿Les parece? Bueno, va a ser la fila 2 todo de cero. Bueno, me parece una idea maravillosa y es fila 2 igual a fila 2 más fila 1. Entonces, a la izquierda cambio y se me suma la 2 con la 1. Como es una operación por filas, me afecta la matriz de la izquierda. ¿Se acuerdan, verdad? Y las operaciones por columnas afectan a la que tengo a la derecha. ¿Vale? Ahora, la operación por filas se la hago a, que es que sume las dos filas y la ponga en la 2. Pues se me queda muy parecido. Pero ven, no cambien el afilador de la primera matriz. ¿Sí la cambié? Ah, perdón. Resume la fila 2 más la fila 1, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Una pregunta, Nacho. Dime. Que aquí daría igual hacer transformaciones por filas que por columnas. Las transformaciones por filas transforman la matriz de la izquierda, las transformaciones por columnas transforman la de la derecha. Puedo hacer la que me venga mejor. Vale, vale. Venga, otra. ¿Sumas la columna 1 con la 2? La columna 1 con la 2 me parece una idea maravillosa porque me hará una columna de ceros también, ¿verdad que sí? Vale. Y lo voy a hacer con todo el permiso del mundo, lo voy a hacer aquí. Como era una por filas y una por columnas, voy a hacer la primera por filas y después por columnas, ¿vale? Para ahorrarme tiza. Y voy a hacer la columna 2' igual a la columna 2 más columna 1. Y voy a sumar la columna 2 con la 1, y se me va a quedar aquí un 0 y aquí un 0. 0, 0. Y la identidad 4, la de la derecha, como hice la operación por columna, me opera aquí. Están todos conmigo, ¿no? Bien, ¿qué hacemos ahora? Entre menos 3 la primera fila, ¿vale? Fila 1 la dividimos entre menos 3. Me parece muy buena idea para hacer ahí los unitos, ¿no? Pues la fila 1, como es una operación de filas, afecta a la izquierda. Y como soy muy vago, debería copiar esta matriz aquí y no la voy a copiar porque soy muy vago, ¿verdad? Entonces la debería copiar. ¿Por qué? Porque ahora le puedo decir que me haga una operación por columnas para cambiar esa partida. ¿Qué operación por columnas les apetece hacer aquí? Y la columna 1 menos columna 4. Columna 1 menos columna 4 es buenísima idea, ¿verdad? Porque si a la columna 1 le resto la 4, un cerito aquí nada más, ¿verdad? Súper bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les estoy perdiendo por dar 2 pasos de golpe? No, ¿verdad? Columna 1' es igual a la columna 1 menos la columna 4. Me parece una idea maravillosa. Para que hacer esta menos esta y se me da un cerito aquí. Y a columna 1' igual a la columna 1 menos la columna 4. Muy bien. ¿Algo más? No hemos acabado, ¿eh? No hemos llegado a la que quiero. No estamos muy lejos, pero no hemos llegado. ¿Qué hago? ¿La fila 2 por la 3 me quiere decir? ¿O la columna 2 por la 4? No sé, que mezclaste las dos cosas que me quería decir. ¿Eh? Tengo que hacer las dos cosas. Voy a cambiar primero fila 2 por fila 3 para subir el unito, ¿verdad? Y luego voy a poder cambiar columna 2 por columna 4 para traer el unito para la izquierda. ¿Entendió? Entonces voy a cambiar la fila 1, fila 2 con la fila 3. Intercambio. Fila 2 con la 3. Entonces menos un tercio, 0, 0. Muy importante, operaciones por fila solo afectan a la matriz de la izquierda. Operaciones por columna solo afectan a la de la derecha, ¿verdad? Ya cambié la fila 2 con la 3, se me queda así. Y como soy un vago de libro, lo voy a hacer aquí también de nuevo. Columna 2 con la 4 la voy a cambiar, ¿vale? Y cambié la columna 2 con la 4 y la cambio.
¿Bien o no bien? ¿Sí, no? ¿Vale? Pues llamo a esta P, a esta Q, y lo que pasa es que P por A por Q es esta. ¿Verdad? Eso no lo tengo que justificar porque estuvimos discutiendo un mes en el primer cuatrimestre que eso era así, ¿verdad? Sí. P por Q. Bueno, consejo, que no sean vagos como yo, que escriban todos los pasos, ¿vale? Porque es fácil guiarse si uno hace los pasos de dos en dos. Pues P es esta, y pues, por cierto, primera cosa, me decían P y Q invertibles. ¿Esas P y Q son invertibles, sí o no? Pues mira, deben serlo. ¿Por qué? Porque si cuando yo hago operaciones elementales a la matriz de identidad, las operaciones elementales no cambian el rango, ¿verdad? Y la matriz de identidad es invertible. Joder, que es invertible. ¿Vale? Es su propia inversa, ¿verdad? Entonces, en la lógica me dice que deben ser invertibles. Yo le echo un ojo y si las veo que tienen pinta de invertibles, me quedo contento. Si veo que tengo una fila de cero, una columna de cero o dos columnas proporcionales, digo, mierda, me ha caído, me voy para atrás y reviso lo que hice. Pues me equivoqué en los cálculos, ¿no? ¿Me explico o no? Sean críticos, no me digan, no me pueden decir que P es invertible y que me salga una matriz con una columna de cero, por favor, ¿vale? Porque eso me chirría los ojos, lloro y paso mala noche, ¿vale? Pero esta matriz tiene toda la pinta de ser invertible, ¿verdad? Y esta, pues también. Digo, no estoy haciendo determinante, le estoy mirando la pinta, ¿no? Vale, parece que no hay combinaciones en sí. Bien o no bien. Vale, pues ya encontramos Facebook. Por cierto, respecto a la pregunta muy pertinente que me hicieron antes, ¿por qué hice esas operaciones por filas y por columnas? ¿No podía haber hecho otras? Pues sí, amigo. Puedes llegar a esta matriz haciendo otras operaciones elementales, ¿verdad? Nosotros elegimos esa porque ustedes me lo dijeron, llegamos a un consenso entre nosotros, pero no era la única forma de llegar. Había otra forma de llegar. ¿Y qué pasa si elijo otra forma de llegar? Porque me saldrá otra P y otra Q. No pasa nada. Nadie ha dicho que esta P y Q sean únicas, hay un montón. ¿Vale? Con este método nos sale una P y una Q, y a mi primo de al lado le sale otra P y otra Q. Bueno, comprobemos, probablemente las dos sirvan. ¿Vale? La solución no es única. El teorema te dice que existen, no que sean únicas. ¿Bien o no bien? ¿Vale? Y yo justo, casualmente, hice las mismas operaciones elementales que ustedes, lo tengo ahí escrito, y cogí el ordenador y multipliqué P por A por Q y me dio. Vale, así que creo que está bien. Bien. Entonces, la respuesta es, hemos respondido a esto sí, y te hemos dado P y te hemos dado Q, ¿verdad? Y ahora me gustaría darte B1' y B2'. ¿Vale? Porque no te los he dado. Pues ahora te los quiero dar. ¿Bien? Bien. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Vale, párenme de verdad, porque sé que vimos mucha teoría y ahora hay que ponerla en práctica, ¿sabes? Y esto es poner en práctica la teoría de estos días. Bien. Voy a borrar los calculitos. ¡Ay, qué bien! Vale. Ahora busco la B1' y la B2'. Vale. Pues... Por cierto, ¿verdad? F. A y J son matrices de la misma aplicación, pero respecto a distintas bases, ¿verdad? Teníamos unos diagramitas que me decían cómo se relacionaban, ¿se acuerdan? Que la P y la Q en la demostración salían de unos diagramitas. Y yo decía, puedo ir por el camino de arriba, pero puedo ir por el camino de abajo. Vamos a hacer esos diagramas. Pues miren, yo quiero poner, yo tengo J puesto como P por A por Q, ¿verdad? Sí. Por cierto, P es una matriz. Voy a llamar esto V1 y a esto V2. Por ir más rápido. V1 y V2. Si yo quiero que me salga J, voy de V1 a V2, haciendo F, respecto de qué bases, las que no he calculado, B1' y B2'. ¿Bien? Si no, pero también puedo ir de V1 a V2, haciendo F, y respecto a la base de 1 y respecto a la base de 2. ¿Qué matriz me sale aquí arriba?
Si elijo B1' y B2', me sale la J esta, ¿verdad? Aquí me sale la J 3 por 4, 2. Y si elijo B1 y B2, ¿qué matriz me sale? Nuestra querida. ¿Están de acuerdo? Aquí me sale. Pues aquí tengo dos caminos. Uno en de arriba y uno en de abajo. Para hacer lo mismo por arriba que por abajo, ¿qué aplicación tengo que hacer aquí y aquí? La identidad, la aplicación que no hace nada, porque ya voy a hacer F aquí y ya voy a hacer F en el paso intermedio, ¿verdad? Entonces, para que sea lo mismo por arriba y por abajo, tengo que poner aquí la identidad de V1 y aquí la identidad de V2. ¿Bien? Y aquí me saldrá una matriz de cambio de base de B1 a B1', y aquí me saldrá una matriz de cambio de base de B2' a B2. ¿Verdad? Vale. Y lo que yo pongo aquí se me cruza, ¿no? ¿Se acuerdan de toda la historia esta? Y me va a salir que A es igual a la matriz de la identidad de V2, de B2' a B2, por la matriz J, por ¿sí? Entonces me sale A es igual a un producto de tres cosas, ¿verdad? Y nosotros, por cierto, tenemos esto, ¿verdad? Esto es como está como yo quiero. P por A por algo a J. No, ¿verdad? Está un poquito al revés, ¿verdad? De lo que yo quiero. ¿Verdad? La A sola y la J acompañada, ¿no? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Qué hago? Pues puedo hacer las inversas, opción 1, ¿no? Esta junto a la inversa de P y esta junto a la inversa de Q, ¿verdad? Opción 1. Opción 2, niña, hacer el esquema bien para que me cuadre lo que yo quiero. ¿Verdad? Me equivoqué, hacer el esquema, no me equivoqué, lo que yo he escrito es cierto, pero no me da lo que yo quiero, ¿verdad? Conclusión, no estuve atento, hice el esquema al revés de lo que me interesa. ¿Me explico o no me explico? Y no pasa nada, se borra el esquema y se hace el que te interesa, para ahorrar hacer inversas. ¿Vale? Se puede borrar este esquema porque no es el que me interesa. ¿Vale? Soy tan tonto que no me fijé y yo no quiero poner algo por J por algo igual a A. No, yo quiero poner algo por A por algo igual a J. Pero tengo que cuadrar para que J me salga abajo y para que A me salga arriba. ¿Sí? Me equivoqué, no fui previsor. Me salió sin querer al revés. No pasa nada, aquí no se le caen los anillos a nadie por hacerlo dos veces este esquema. Nos vamos de V1 a V1, después a V2 y después nos quedamos en V2. Pero aquí quiero que me salga, ¿qué matriz quiero que me salga? A, ¿verdad? Y A es respecto a la base B1 y B2. Pues elijo aquí la base B1 y elijo aquí la base B2 y no pasa nada. Un tachón, esto siempre es bonito, matemáticas talladas, está bien. Y aquí me sale la matriz A, que es la que yo quería, la matriz de F respecto a B1 y B2. Y ahora cuando tomo aquí B1', aquí B2', y hago F, pues ya me sale la J. Y ahora aplico el resultado de antes, pero ahora me va a quedar más bonito, ¿verdad? Pues me va a quedar que la J, después 4,2, es igual a esta matriz de cambio de base que va aquí. La matriz de la identidad de V2, de la identidad de V2, de B2 y B2. Por A, por, ¿se acuerdan que se cruzaban, verdad? Respecto al esquema. ¿Por qué? Porque lo demostramos y eso es lo que salía. Bien. Por cierto, yo ya sé que J era P por A por Q, ¿verdad? Pues lo que está pasando es que esta es la P que me interesa. Esta es la P. Y esta es la Q que calculé. Y la P y la Q ya las calculé, ¿verdad que sí?
¿Vale? Pues ahora solo me hace falta determinar la base B2' y la base B1'. Ya tengo P y sé de qué cambio de base es. Q y sé de qué cambio de base es. Solo me falta determinar las bases. ¿Bien? Vale. Y como yo sé que ustedes me critican mucho que siempre hago yo el apartado fácil, pues una vez voy a hacer el difícil, ¿vale? Sin que sea el presidente. Aquí hay una matriz 3×3 y una 4×4. Voy a hacer yo la 4×4. Para que no digan que siempre hago el fácil, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer la 4×4. La 4×4 era Q, ¿verdad? Q, me la tienen que dictar por la borré. Q, según el esquema, es la matriz de la cambio de base de V1, respecto a las bases B1'. ¿Esta es Q? Sí. Me dice que no salió Q en el que lo borré. 1001. Por fin, no me está dictando. 1001. 1001. 0001. 0001. 0010. Menos 1100. Vale. Y yo hago la 4×4. ¿Vale? Y lo dicen, que cuando hay una 4×4 y una 3×3, yo hago la difícil, ¿eh? Lo van diciendo por ahí, ¿vale? Que no les dejo lo que dicen ustedes. Que van hablando mal de mí por ahí, no me gusta. Vale. Mira, B1', como buena base de ese sitio, tiene 4 elementos. Tiene 1, Q2, Q3, Q4. ¿Vale? ¿Cómo se construye esta matriz? Pues cojo el primer elemento de la base B1', se llama 1. Le hago la identidad 1. Y calculo sus coordenadas respecto de B1 y me sale 1, 0, 0 y menos 1. ¿Qué significa eso? Que 1 es igual a 1, 0, 0, menos 1 respecto a la base B1. ¿Se entiende? Porque esta matriz se calcula haciendo eso. Conclusión, ¿quién es 1? Pues será una vez el primer elemento de B1 menos una vez el cuarto elemento de B1. Este menos este. Bien. Voy a U2. Voy a U2. Le hago la identidad, me da U2. Lo pongo coordenadas respecto de B1, me sale 0, 0, 0, 1, B1. Que significa que una vez el cuarto elemento de B1, el cuarto elemento de B1, un nombre, 0, 0, 1. Me voy a U3. U3, bla, 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 es 0, 0, 1, 0, respecto a B1. Y el tercer elemento de B1 es 3, 1, menos 2, menos 8. Y U4 es el 1, 1, 0, 0, respecto a B1, que es una vez el primer elemento de B1 más una vez el segundo, que es 2, menos 2, 0. Pues ya tengo mi base. ¿Bien? Sí. Vale, hice yo el apartado de la matriz 4×4. Vamos a hacer el apartado de la matriz 3×3. Lo van a hacer ustedes, ¿eh? Será nuestro trabajo. ¿Me están siguiendo? La matriz 3×3, por cierto, era la P, ¿verdad? La P. Es la matriz de B2 a B2'. ¿Me dicta la P, por favor? Sé que empezaba por menos un tercio, si no me equivoco, pero el resto no me acuerdo. 00. Por fin, ¿de nuevo? Sí. ¿Sí? 001. 0, 0, 1. 110. 1, 0. Vale, pues esta matriz es más chiquita, como les dije, y este cambio de base les toca a ustedes. Me tienen que decir B2'. ¿Qué hacemos?
Son las coordenadas respecto a B2, ¿no? Esta es la matriz de B2 a B2', ¿no? Un sistema. Pues probablemente sí, ¿verdad? ¿Por qué? Yo quiero calcular la matriz, yo sé la matriz de B2 a B2', ¿no? Y lo que no sé es B2', ¿verdad? ¿Vale? Entonces yo sé, lo que yo sé es que si yo tomo el primer elemento de la base B2, que es x cuadrado más x, ¿no? ¿Verdad? Más x, ¿no? Yo le hago la identidad y calculo sus coordenadas respecto a B2', son ¿sí? Y yo sé que cuando tomo el segundo elemento de B2, es el 1, y les calculo su coordenada respecto a B2', me sale 0, 0, 1, 2. Y yo sé que cuando cojo el tercer elemento de B2, y le aplico la identidad, y calculo sus coordenadas respecto a B2', me sale esto, ¿vale? ¿Por qué ahora está más feo que antes? ¿Se acuerdan que antes me salió súper rápido? ¿Por qué está más feo que antes? Porque tengo la matriz B2, B2' de la identidad. ¿Qué es lo que, si yo tuviese esa cosa, me saldría el ejercicio muy fácil? La inversa. Si tuviese la matriz de B2', B2, el ejercicio se resolvería como el que hice yo, súper fácil, súper rápido, ¿no? Pero tuvieron la mala suerte que en el ejercicio que les tocó a ustedes, la matriz está al revés que como no viene bien. Ustedes sí que tienen mala suerte, ¿verdad? Entonces, dos opciones. Una, calcular la inversa. Voy a hacer como antes, ¿verdad? ¿Sí? Dos, pensar cómo apañar esto. Sí. Sabes que de la base de 2', el tercer elemento es 1, el segundo es x cuadrado más x menos 3 y el primero. Bien, me encanta, me encanta. Me está diciendo por aquí. Vale, vamos a ir por partes, ¿vale? Opción 1, calcular la inversa de esta matriz porque tuvieron mala suerte y no les queda la matriz que a ustedes les apetece ver, sino la inversa a la que les apetece ver, ¿verdad? Uno calcula la inversa y se apaña como me apañé yo antes, ¿verdad? Opción 1. ¿Vale? Opción 2, la opción 2 que trabajamos el otro día. Bueno, entonces, les voy a escribir las tres opciones. Opción 1. Pero la que acaban de decir me puso los pelos de punta. Me encantó. Opción 1, tres opciones. Opción 1. Opción 1. Calcular pi a la menos 1. Por cierto, una vez que uno calcule la inversa de esta matriz, será la matriz de B2' a B2 de la identidad. Y seguir, ¿vale? Una vez que uno calcule la inversa, tiene que pensar que tiene B2 y quiere sacar B2', ¿vale? Y le va a salir fácil, con la misma idea que yo resolví en mi apartado. ¿Se entendió o no se entendió? Opción 2. Opción 2. Pues mira, si yo no quiero calcular toda la menos 1, mira, lo que va a pasar es que, mira, esta matriz, si yo le doy coordenadas respecto de B2, me da coordenadas respecto de B2', ¿verdad? ¿Bien? Vale. Y yo, a ver si me aclaro, vale, quiero ver qué elemento es V1, ¿verdad? Y yo de V1, ¿se sabe sus coordenadas respecto de B2? No, ojalá las supiera, porque lo quiero. Pero me sé mis coordenadas respecto de B2'. 1, 0, 0, porque es el primer vector de B2', ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Pues si yo sé las coordenadas de B2' respecto a B2', me pregunto cuáles son las coordenadas respecto de B2, ¿verdad? Pero para eso está esta matriz. Esta matriz, si tú le das coordenadas respecto de B2,
te la dice respecto de B2'. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es V1, yo sé que sus coordenadas respecto de B2, no las sé, pero las coordenadas respecto de B2' están clarísimas. ¿Verdad? Y esta matriz, si tú le das de comer coordenadas respecto de B2, te las da respecto de B2'. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es P por ABC. ¿Verdad que sí? Porque si a esa matriz P tú le das coordenadas respecto de B2, ella te devuelve las coordenadas de B2'. Y las de B2 no las sé, pero las de B2' sí, porque es el primer elemento de B2'. Y las coordenadas del primer elemento de B2' son 1, 0, 0. ¿Sí? Con esto, yo puedo calcular A, B y C. ¿Cómo? Resolviendo un sistema de ecuaciones que es compatible determinado con las soluciones únicas, porque las coordenadas respecto a una base son únicas siempre. ¿Verdad? Y una vez que tenga A, B, C, tendré V1. ¿Sí? Después me tendré que plantear qué pasa con V2. Pues tendrá otras coordenadas, A', B', C', respecto de B2. Pero respecto de B2' es 0, 1, 0, B2'. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces tendré que resolver otro sistema. P por A', B', C' igual a 0, 1, 0. Y todavía tendré que resolver un tercer sistema para V3. ¿Bien? Y esta es la opción 3, que es la que me llega a mi corazón. Que, mira, no te he escrito los pasos en ningún lado, pero yo pienso qué significan las cosas. Y con eso saco un montón de información. ¿Por qué? Pues mira, 2x cuadrado más x menos 3, tus coordenadas respecto de B2' es 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces, si B2' tiene 3 elementos que llamamos V1, V2 y V3, ¿qué elemento es 0, 1, 0 respecto de B2'? Pues ya tengo V2 de regalo que voy, porque me fijé que sus coordenadas eran 0, 1, 0, súper simple, ¿verdad? Porque tú que vista, eso no está escrito en ningún sitio, eso no te lo enseña nadie, eso no te lo dice la vista. Nadie te va a escribir como receta, fíjate a ver si tienes suerte, eso no se escribe en los libros. Pero está en el cerebro de la gente que lo ve. Y, por cierto, 0, 1, 0, ¿quién es respecto a B2'? V3, ¿verdad? 0, 1, 0 respecto a B'. Es V3. Pues ya tengo V2 y V3. ¿Sí? Me falta la primera interpretarlo, pero mira, eso me significa que el cuadrado más x, ¿no? Es menos V1 dividido entre 3 más V3, aquí sí. Que sus coordenadas sean menos 1/3, 0, 1, que es menos 1/3 el primero, más una vez el tercero. Aquí sí. Y V3 ya lo tenía aquí. Pues paso el V3 restando para allá, que es 1, restar 1, ¿verdad? Multiplico por menos 3 y gané. ¿Sí o no? V1 es menos 3 veces x cuadrado más x más V3. Menos V3, perdón. No, va a ser V3 restando y multiplica todo por menos 3. ¿Sí? Y esto es menos 3x cuadrado menos 3x más 3v3, pero v3 es 3 más. Y esta es v1. ¿Podrías repetir de dónde sacaste V2 y V3? Sí. Tengo P, que es la matriz de B2 a B2' de la identidad, ¿verdad? ¿Qué significa tener esta matriz? Pues significa que si yo tomo el primer elemento de B2, que es x cuadrado más x y le hago la identidad y calculo sus coordenadas respecto a B2', me sale menos 1/3, 0, 1. Eso me dice esa matriz. ¿Verdad? Sí. Me voy a la segunda columna. El 1 es 0, 0, 1, B2, porque está la segunda columna. Y hago lo mismo en la tercera, lo tengo aquí. Y ahora me paro y pienso. Mira, B2' es una base que tiene 3 elementos que voy a llamar V1, V2 y V3. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este 0, 0, 1, B2? Pues significa que 0, 0, 1, V2 será 0 veces V1 más 0 veces V2 más una vez V3. Oye, una vez V3 es V3. Y por eso tengo que es igual a V3.
Y sin quererlo, tengo que V3 igual a 1. Y de una base de 3 elementos tengo uno de regalo. ¿Por qué? Porque tengo la suerte que están estos dos ceritos. La verdad, tengo suerte. Pero la aprovecho. Si tengo la suerte, la aprovecho. Ahora me voy a esto. Me dice que sus coordenadas son 0, 1, 0, B2'. ¿Pero quién es 0, 1, 0, B2'? Es 0 veces esto, más una vez esto, más 0 veces esto. ¿Pero cuántos son V2? Pues tengo de regalo V2. Solo me queda calcular V1, porque ya tengo V2 y V3. Solo me queda V1. Y ahora voy a la primera relación de todo. Y me dice que son menos 1/3, 0, 1. Pues esto será menos 1/3 de V1 más una vez V3. Y como V1 ya lo sabía, lo paso, o V3 ya lo sabía, lo paso para el otro lado y lo despejo y gano. ¿Bien o no bien? ¿Sí? ¿Se entendió, Daniel? ¿Eso que sí? Vale. Más o menos. Vale. Lo importante es interpretar esta matriz, si no después te lo cuento en otro caso. Vale. Los tres métodos no tienen que dar la misma base, porque sí, porque es la matriz del cambio de base y ya está. ¿Vale? ¿Sí? Si alguno lo hace la opción 1 y la opción 2 y no le da lo mismo, que algunos de los métodos están mal. Las tres opciones tienen que dar lo mismo. Que cada uno elija la que prefiera. ¿Vale? La que está en los libros es la 1 y la 2. Y la 3 fue, en este caso, tuvieron buena vista y lo calculamos así. ¿Vale? ¿Me pueden contento hoy? Pues nada, nos vemos mañana. Si Facebook no es así, porque hacemos 2 Facebook, no tendríamos que dar